Muy bien, vamos a resolver algunos de los ejemplos de vibración forzada sin amortiguamiento. Primer ejemplo dice, tenemos un ventilador axial de 150 newtons. Está soportado por 4 resortes, cada uno con 130 newtons milímetro. El desequilibrante del rotor del ventilador equivale a un peso de 0.3 newtons que está localizado a 150 milímetros del eje de rotación. Sabiendo que el ventilador está restringido a moverse verticalmente, hallar a la velocidad del motor en revoluciones por minuto para que exista resonancia, y b hallar la amplitud de la vibración del ventilador a una frecuencia de rotación de 1200 revoluciones por minuto en milímetros. Vamos a poner nuestros datos. Los datos que tenemos. Nos dice que el peso es de 1550 newtons. Nuestra K es de 130 newton milímetro. Nuestro peso del desequilibrante nos dice que es de 0.3 newtons. Y el radio del desequilibrante es de 150 milímetros. Primero vamos a proceder a hallar la K equivalente, que como son nuestros sistemas de resorte, sería así. Vamos a trabajar sobre este sistema. 1, 2, 3, 4. Donde vamos a tener nuestro K1, K2, K3 y K4. Nos dice que cada resorte tiene una K equivalente de 130 newton milímetro, por lo que para hallar nuestra K equivalente de resortes en paralelo se suman los valores de los resortes. Como cada uno vale 130, entonces se suma 130 milímetros, 130 newton milímetro, y como son 4 resortes, se lo puede escribir 130 más 130 más 130 más 130 más 130 o 130 por 4 para hallar nuestra K equivalente. Nos va a dar el resultado de que nuestra K equivalente 130 por 4 es 520 newton milímetro. A este costado vamos a anotar lo que hemos hallado. Nos dice que K equivalente es igual a 520 newton milímetro. Pero como estamos trabajando en el sistema internacional y tienen que estar, no podemos trabajar con milímetros sino en metros, vamos a transformar nuestros milímetros a metros. Entonces tenemos que 520 newton milímetro multiplicado por 1 milímetro tiene 10 a la menos 8 metros. Nos da el resultado de que tenemos 520.000 newton metro. Entonces nuestra K equivalente no serían 520 newton milímetro. Tendríamos 520.000 newton milímetro. Esto es nuestra K equivalente.
transformado a Newton milímetro. Entonces tenemos que K equivalente es igual a 520.000 Newton metro. Y acá va a ser 520.000 Newton metro. Ahora vamos a proceder a hallar la masa del motor, ya que nos da que el peso del motor es de 1550 newtons, y para hallar la frecuencia natural necesitamos la masa, ya necesitamos la masa y no el peso. Entonces vamos a hallar el peso, la masa del motor. Nos da que el peso es 1550, tenemos que 1550 newtons es el peso, pero nosotros necesitamos llevarlo hacia la masa, que nos tiene que dar en kilogramos. Muy bien, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si despejamos de esta fórmula la masa, nos queda que es el peso sobre la gravedad. Reemplazamos en la fórmula, tenemos que el peso es 1550 newtons, 1550 newtons, dividido entre la gravedad, que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos esta operación. 1550 dividido entre 9.81 nos da 158 kilogramos. Entonces tenemos que nuestra masa vale 158 kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Porque sabemos que Newton por masa Newton por metro sobre segundo cuadrado equivale a 1 kilogramo. Lo que tenemos Newton por metro sobre segundo cuadrado nos debería obtener la masa en kilogramos. Tenemos que la masa M es 158 kilogramos. 158 kilogramos. Como ya hemos obtenido la K equivalente, que es nuestra K, y tenemos nuestra masa, podemos hallar la frecuencia natural de nuestro sistema. Nos dice que la frecuencia natural es la raíz de K sobre M. Como tenemos K, que es 520.000 newton metro, y tenemos la masa, que es 158 kilogramos, podemos proceder a hallar la frecuencia natural. Entonces reemplazamos en la fórmula. Tenemos que 520.000 es K, newton metro, y nuestra masa es de 158 kilogramos. La frecuencia natural nos da 520.000 sobre 158, 57.36 radianes sobre segundos. ¿Por qué radianes sobre segundos? Porque ya que es una frecuencia y las frecuencias se miden en radianes sobre segundo. Y Newton metro kilogramo equivale a radianes sobre segundo.
por lo que vemos que nuestra frecuencia natural es de 57.36 radianes sobre segundos. En el inciso A nos pide la velocidad del ventilador en revoluciones por minuto para que exista resonancia, lo que quiere decir que tenemos que hallar la frecuencia natural, pasarlo a revoluciones por minuto para que pueda existir el efecto del fenómeno de la resonancia, que en revoluciones por minuto nos daría la velocidad del motor. Entonces lo que vamos a hacer es llevar la frecuencia natural que nos da en radianes sobre segundo, transformarlo a la velocidad del motor o la frecuencia del motor en revoluciones por minuto. En este caso nos pide la velocidad, entonces tendríamos que hallar la velocidad que se mide en revoluciones por minuto. Para que exista, en este punto, cuando se iguala la frecuencia natural y la velocidad del motor, existe el efecto de la resonancia, lo que nos está pidiendo el inciso A. Por lo que vamos a hacer el siguiente paso es, sabemos que la frecuencia natural es de 57.36 radianes sobre segundo. Vamos a usar una fórmula para transformar los radianes sobre segundo a revoluciones por minuto, que es la frecuencia natural. La fórmula sería así: nuestra frecuencia natural por 30 sobre pi. La frecuencia natural en este caso nos está dando radianes sobre segundo. Mejor escrito sería así: para pasar de radianes sobre segundo a RPM es radianes sobre segundo, el resultado que te dé multiplicado por 30 todo sobre pi, lo que nos va a dar el resultado en revoluciones por minuto. Vamos a usar esta fórmula para hallar las revoluciones por minuto, que reemplazamos. Tenemos radianes sobre segundo, que son 57.36, que es nuestra frecuencia natural, multiplicado por 30 todo sobre pi. Esto lo vamos a meter en la calculadora. 57.36 por 30 todo sobre pi nos da 547. Nos da que la velocidad del motor es igual a 547. Nuestra frecuencia natural 57.36 por 30 sobre pi. 547.74 y nos va a dar en revoluciones por minuto. Entonces nos pide que el inciso A nos pide la velocidad del ventilador en revoluciones por minuto para que exista la resonancia. Entonces la velocidad del motor nos daría 547.74 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que en el instante en el que la frecuencia natural llega a 57.36 radianes sobre segundo, cuando todo esto se iguale a la velocidad del motor, que llegaría a 547.74 revoluciones por minuto, en este instante va a existir la resonancia, ya que se están igualando la frecuencia natural y la velocidad de nuestro motor.
Vamos a hacer el inciso B, que nos dice hallar la amplitud de la vibración del ventilador a una frecuencia de rotación de 1200 revoluciones por minuto en milímetros. La frecuencia de rotación del motor o la velocidad nos está diciendo que van a ser 1200 revoluciones por minuto. Eso es un nuevo dato. Vamos a proceder ya. El inciso B. Lo primero que vamos a hacer es transformar estas 1200 revoluciones por minuto en radianes sobre segundos, que sería 1200 revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Vamos a hacer que podemos decir que 1200, como son revoluciones por minuto, las revoluciones por minuto nos dice que un minuto tiene 60 segundos y 2 pi radianes es una vuelta. Esto es el factor de conversión para llevar de revoluciones por minuto a radianes. Vamos a meter todo esto a la calculadora y nos tendría que dar que 1200 revoluciones por minuto es igual a 125.66 radianes sobre segundo. Entonces tenemos que 1200 revoluciones por minuto son 125.66 radianes sobre segundo. ¿Y por qué hemos hallado? Porque se les van a preguntar por qué hemos hallado de 1200 revoluciones por minuto de la velocidad del motor a radianes sobre segundo. Es para poder hallar la P sub O, que sería nuestra amplitud. Continuando, habíamos quedado en que debemos hallar P sub 0. P sub 0 o P sub O es nuestra amplitud. Continuando, habíamos quedado de que debíamos hallar P sub O P sub 0, y P sub 0 es nuestra amplitud de la fuerza externa, ya que nuestra fuerza externa sería el motor. Vamos a hallar la P sub O, y la fórmula de P sub 0 o P sub O nos dice que es la masa del desequilibrante por el radio del desequilibrante por la frecuencia o la velocidad del motor al cuadrado. Ahora, continuando, habíamos quedado en que debemos hallar P sub 0 o P sub O. ¿Qué es P sub O? Es nuestra amplitud de la fuerza externa, y la fórmula de P sub 0 nos dice que P sub 0 es igual a la masa del desequilibrante por el radio del desequilibrante por la frecuencia o la velocidad del motor al cuadrado. Debemos empezar en P sub 0. Tenemos que el peso del desequilibrante es 0.3 newtons. Entonces, como nos pide la masa del desequilibrante y no el peso, debemos hallar el peso de 0.3. Entonces, sabemos que la masa es igual al peso sobre la gravedad.
reemplazamos que sería 0.3 newtons sobre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Metemos a la calculadora 0.3 sobre 9.81 nos da 0.03 kilogramos. 0.03 kilogramos, por lo que nuestra masa del desequilibrante son 0.03 kilogramos. Reemplazamos 0.03 kilogramos por el radio del desequilibrante, que son 150 milímetros, lo que debemos transformando a metros. Como el radio del desequilibrante nos da en milímetros, que son 150, transformando a metros nos queda que es 0.15 metros. Entonces nos queda que el radio del desequilibrante es 0.15 metros. 0.15 metros. Reemplazamos por la frecuencia, por la velocidad del motor. Vamos a hacerlo un poco más abajo para que nos entre. 0.03 kilogramos por 0.15 metros por la velocidad que habíamos hallado del motor en radianes sobre segundo. Es 125.66 radianes sobre segundo al cuadrado. Esa es la razón por la que habíamos encontrado las 1200 revoluciones por minuto en radianes sobre segundos, ya que nuestra frecuencia o la velocidad de nuestro motor nos está pidiendo la velocidad del motor, y la velocidad del motor la debemos llevar a radianes sobre segundo. Aquí en el inciso B nos dice hallar la amplitud de vibración del ventilador a una frecuencia de rotación de 1200 revoluciones por minuto, y como la frecuencia se mide en radianes sobre segundo, teníamos que pasar la velocidad del motor, que son 1200 revoluciones por minuto, a su frecuencia. Nos da que la frecuencia es igual a 125.66 radianes sobre segundo. Metemos todo esto a la calculadora y nos da que P sub 0 es igual a 71.05 newtons. Vamos a anotarlo aquí arriba. P sub 0 que P sub 0 es igual a 71.05 newtons. Finalmente, como nos pide hallar la amplitud de vibración, tenemos que hallar X sub 0, que es nuestra amplitud de vibración. Y nos dice que X sub 0 es igual a P sub 0, que tenemos acá, sobre K, que es lo que habíamos hallado, que acá está, 520.000 newton metro, sobre 1 dividido entre 125.66. Perdón. No, antes se les dice la cosa que es. Ahora como el inciso B nos pide ya la amplitud de vibración del ventilador, tenemos que hallar X sub 0,
que X sub 0 es nuestra amplitud de vibración. Y nos dice que X sub 0 es igual a P sub 0 sobre K todo sobre 1 menos, que sería la frecuencia, o sí, la frecuencia de vibración del motor sobre nuestra frecuencia natural, todo esto al cuadrado. Esta es nuestra fórmula para hallar la amplitud de vibración. Lo que tenemos que reemplazar, X sub 0 es igual a P sub, hemos olvidado que 71.05, reemplazamos 71.05 newtons, y que K nos había dado que son 520 milímetros. Y como nos pide la amplitud de vibración del ventilador en milímetros, transformamos estos 520 newton metro a milímetros, que nos quedaría 520 milímetros, ya que nos está pidiendo la amplitud de vibración en milímetros y no en metros. Entonces nos queda 520 milímetros. 520 milímetros, 1 menos la frecuencia que hemos hallado, que es 125.66 radianes sobre segundo, sobre la frecuencia natural que hemos hallado, que son 57.36 radianes sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado. Eso tiene que estar igualado en radianes arriba y abajo. La frecuencia tiene que estar en radianes y la frecuencia natural tiene que estar en radianes para que esto pueda eliminarse y nos quede en newton milímetro. Y nuestra amplitud, metiendo todo eso a la calculadora, vamos a borrar esta fórmula y vamos a continuar acá arriba. Tenemos que el resultado de X sub 0 es 71.05 sobre 520 milímetros, 1 menos 125.66 sobre 57.36, que no es la frecuencia natural. Todo esto elevado al cuadrado. Nos da un resultado de 0 menos 0.035 milímetros. Menos 0.035 milímetros. Y esta sería nuestra amplitud de vibración. Y con eso habíamos concluido en resolver todo el ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, en el que el inciso A nos pide encontrar el efecto de la resonancia y la amplitud X sub 0. Y en el inciso B nos pide hallar igual la amplitud X sub 0, pero cuando hay un peso adicional de 2500 newtons. El sistema que se nos está presentando en este caso es el siguiente. Son 3 resortes en paralelo que están soportando una masa, un cuerpo. K sub 1, K sub 2, K sub 3.
nos da los datos de que nos da el peso de nuestro cuerpo, que son 1 kilonewton. Nuestro desbalance estático, que son 0.20 metros, y el desbalance, que es igual a 2 newton metro. Vamos a hallar el inciso A, que nos pide hallar la resonancia, el efecto de la resonancia. Vamos a usar en este caso la ley de Hooke, que habíamos dicho que la ley de Hooke es la que nos dice que la fuerza es igual a K por X, o también es el peso es igual a K por X. Y entonces, para hallar las K equivalente o K, vamos a despejar K de esta fórmula. Nos quedaría K es igual a P sobre X. Entonces despejamos, reemplazamos. Tenemos el peso, que es 1 kilonewton, que también es escrito por 1000 newtons, ya que 1 kilo son 1000, entonces nos está diciendo que es 1 kilonewton. Eso es lo mismo que decir que son 1000 newtons sobre X, que sería 0.20 metros. 0.20 metros. Metemos en la calculadora esto y nos tendría que dar que K es igual a 5000 newton metro, ya que son newton y metro. Nos queda newton metro. Tenemos que K es igual a 5000 newton metro. Newton metro. Ya acabamos de encontrar K, que esto sería K equivalente. Si nos pidiera encontrar K1, K2 y K3, lo único que tendríamos que hacer es dividir los 5000 newton metro entre la cantidad de resortes que hay. En este caso tenemos 3. Esto nos daría el valor de K1, K2 y K3. Entonces, si lo dividimos, nos queda 5000 dividido entre 3. Cada K1 vale 1666.66. K2 vale lo mismo, 1666.66. Y K3 nos valdría 1666.66. Pero como no nos está pidiendo el K de cada resorte, nos está pidiendo el K equivalente, solamente lo dejamos en 5000. Tenemos 5000 newton metro. Ahora, para hallar la frecuencia natural y como nos está pidiendo el efecto de la resonancia, tenemos que hallar la masa. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si despejamos la masa, nos quedaría que es el peso sobre la gravedad. Reemplazando, nos queda que la masa es igual a 1000 newtons sobre, y la gravedad sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Reemplazamos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Metemos esto en la calculadora y nos da una masa de 101.95 kilogramos. Tenemos la masa. 101.95 kilogramos. 101.95 kilogramos. Como ya tenemos hallada la masa y la constante de rigidez K, podemos proceder a hallar la frecuencia natural.
Y la frecuencia natural que nos dice que es igual a la raíz de K sobre M. Entonces reemplazamos en la fórmula de la frecuencia natural. Nos dice que K es 5000 Newton metro. Nos queda 5000 Newton metro. Y la masa de 101.95 kilogramos. Metemos esto a la calculadora y nos da una frecuencia natural de 7.0036 radianes sobre segundo. Esto es nuestra frecuencia natural, pero nos está pidiendo que existe el efecto de la resonancia. Y como sabemos que el efecto de la resonancia es cuando se iguala la frecuencia natural con la frecuencia de vibración, entonces la frecuencia natural está dado por radianes sobre segundo y la frecuencia de vibración está dado por revoluciones por minuto. Lo que tenemos que hacer a continuación es pasar de radianes segundo a revoluciones por minuto, lo que nos daría el efecto de la resonancia. Ahora vamos a proceder a hallar el efecto de la resonancia, que vamos a borrar esto. Vamos a anotar primero, frecuencia natural nos daba 7.0036 radianes sobre segundo. Ahora sí lo vamos a borrar esto. Vamos a hallar el efecto de la resonancia, que es cuando la frecuencia natural se iguala a la frecuencia de vibración. Sabemos que nuestra frecuencia natural nos dio de 7.0036. Ya vamos a hacer un poquito más al costado para que nos entre. Listo. 7.0036. Y como son radianes sobre segundo, sabemos que una vuelta es igual a 2 pi radianes y que 60 segundos es igual a un minuto. Se van a ir radianes con radianes, segundos con segundos, nos quedaría vueltas por minuto. Entonces esto a la calculadora, lo que nos daría un resultado de 66.87 revoluciones por minuto. Ya que se nos va radian con radianes, se nos va segundo con segundo, se nos va, y vuelta por minuto son revoluciones por minuto. Entonces tenemos que la frecuencia natural es igual a la frecuencia de vibración. Entonces sería que 7.0036 radianes sobre segundo es igual a 66.87 revoluciones por minuto. Es en esto que se encontró el efecto de resonancia. Efecto de la resonancia. Sabemos que es la resonancia, como hemos dicho, que es cuando la frecuencia natural, que es 7.0036, se iguala a la frecuencia de vibración, que nos dio un resultado de 66.87 revoluciones por minuto. La frecuencia natural se mide en radianes sobre segundo, pero la frecuencia de vibración se nos mide en revoluciones por minuto. Vamos a hallar el inciso. Vamos a continuar haciendo el ejercicio porque nos pide la amplitud con este peso. Y para hallar amplitud primero debemos hallar P sub 0, que es nuestra amplitud de la fuerza externa. Continuando, como habíamos dicho que P sub 0 es la amplitud de la fuerza externa, entonces nos dice que la amplitud de la fuerza externa es igual a la masa del desequilibrante por el
radio del desequilibrante por la frecuencia al cuadrado. Primero lo que debemos hacer es hallar la masa del desequilibrante y el radio del desequilibrante. Tenemos que el desbalance es igual a 2 newton metro. Esto puede ser descrito de la siguiente manera: 2 newton por 1 metro, que si nuestra operación nos queda 2 por 1, 2 newton metro. Es lo mismo que escribir. Es lo mismo escribir esto y esto. Como habíamos dicho que es 2 newton por 1 metro, esto y esto son iguales. Entonces nos queda de que 2 newton, como son newton, ese sería nuestro peso del desequilibrante, y 1 metro nos quedaría como el radio del desequilibrante. Entonces tenemos el radio del desequilibrante y nos queda hallar el peso del desequilibrante, que se puede hallar de esto, haciendo que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si despejamos la masa, nos queda el peso sobre la gravedad. Entonces reemplazamos el peso del desequilibrante, que son 2 newtons, sobre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y esto nos va a dar un resultado de 0.20394 kilogramos. Entonces, como habíamos hallado, ahora sí podemos emplazar P sub 0 es igual a masa del desequilibrante, que es 0.20 394 por el radio que es del desequilibrante, que habíamos dicho que es 1 metro, por la frecuencia entonces hemos dicho que es el radio desequilibrante por 1 metro por la frecuencia. Entonces, como nos falta hallar la frecuencia y tiene que estar en radianes sobre segundos, tenemos que hallar la frecuencia. Habíamos dicho que tenía la velocidad del motor nos dice que tiene, vamos a anotarlo acá, que la velocidad del motor tiene 1200 revoluciones por minuto. Entonces hay que transformar como se está pidiendo la frecuencia, entonces tenemos que transformar 1200 revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Y lo que hacemos que 1200 revoluciones por minuto es igual a 1 minuto tiene 60 segundos, y 2 pi radianes es una vuelta. Revoluciones con vueltas se va, minuto con minuto se va, y nos queda radianes por segundo. Metemos esto a la calculadora y nos queda 40 pi, que esto es lo que debemos reemplazar aquí, pero eso nos va a dar 40 pi radianes sobre segundo, de que vuelta con vuelta se va, minuto con minuto, nos queda segundos radianes sobre segundo, 40 pi. Reemplazamos ese 40 pi en la fórmula, 40 pi, y esto nos dice que tiene que estar elevado al cuadrado.
metemos a la calculadora y nos da que P sub 0 es igual a 3220.49 newtons. Anotamos acá abajo, P sub 0 es igual a 3220.49 newtons. Y finalmente vamos a poder hallar la amplitud, que es P sub 0. Nos dice que P sub 0 es igual a X, nos dice que X sub 0 es igual a P sub 0 sobre K todo sobre 1 menos la frecuencia sobre la frecuencia natural elevada al cuadrado. Esa sería nuestra fórmula para hallar la amplitud máxima. Como tenemos P sub 0, que está acá, tenemos K, que lo hallamos, tenemos la frecuencia y la frecuencia natural. Habíamos hallado de que la frecuencia era igual a 40 pi. Entonces reemplazamos todo esto en la fórmula. Así obtenemos que X sub 0 es igual a P sub 0 es 3220.49 newtons y que K nos da un resultado de 5000 newton metro. 5000 newton metro, 1 menos nuestra frecuencia, que es 40 pi radianes sobre segundo. 40 pi radianes sobre segundo sobre la frecuencia natural, que nos daba 7.0036 igual radianes sobre segundo al cuadrado. Esto tiene que estar en las mismas unidades para que se puedan eliminar radianes con radianes, se puede eliminar newton con newton, y como es una amplitud se debe medir en metros. En este caso, como estamos trabajando en el sistema internacional, se mide en metros la amplitud. Metemos todo esto a la calculadora y nos da un resultado de menos 2.0069 metros. Y esto es nuestra amplitud máxima del sistema en el inciso A, con un peso de 1000 newtons o 1 kilonewton. No olvidemos que 1 kilonewton es igual a 1000 newtons. Ahora vamos a hallar nuestro inciso B, que nos da la velocidad del motor igual a 1200 revoluciones por minuto. La revolución es lo mismo. La frecuencia de la vibración puede ser escrita de la misma manera que n, pero en este caso vamos a usar n para no confundir. Entonces nos dice que n, que vamos a tomar que es la velocidad del motor, que tiene 1200 revoluciones por minuto, que tiene un peso adicional de 2500 newtons, y el desequilibrante, como hay un peso adicional y no, el desequilibrante no puede ser el mismo, porque en el anterior el desequilibrante nos daba 0.20 metros, pero era cuando teníamos los 1000 newtons. Pero como tenemos un peso adicional de 2500 newtons, nos da que el desequilibrante sería 0.20 centímetros.
Muy bien. Ahora debemos hallar nuestro peso total. Para poder hallar, primero lo que vamos a hacer es hallar el peso total, ya que tenemos un peso adicional de 2500 newton y sabemos que nuestro peso inicial era de 1000 newtons. Para hallar el peso total, lo que debemos hacer es sumar el peso adicional más el peso inicial, que sería, nos queda el peso total es igual a 1000 newtons, que es nuestro peso inicial del motor, más 2500 newtons, ya que se ha agregado un peso adicional. Vamos a decir lo que se cuenta en esta parte. Hay un peso adicional de 2500 newtons. Entonces nuestro peso total va a ser de 3500 newtons. Así que ya tenemos el peso total. Es igual a 3500 newtons. Y lo que vamos a hacer siguiente es, como nuestro desequilibrante está en centímetros y estamos trabajando en el sistema internacional, debemos transformarlo a metros. Lo que vamos a pasar es el desequilibrante que está en centímetros, lo vamos a pasar a metros. Entonces tenemos que 0.20 centímetros. Entonces en un metro existen 100 centímetros. Centímetros con centímetros se va. Hacemos la operación y nos queda de 0.002 metros. Nos quedan metros. Centímetros con centímetros se va, nos quedan metros. Entonces el desequilibrante nos quedaría ahora en metros. 0.002 metros. Ahora vamos a proceder a hacer, como habíamos dicho al principio, la ley de Hooke, que nos decía que peso era igual a K por X. Y para hallar nuestro K equivalente, despejamos K, tenemos que el peso sobre X, reemplazamos y nos queda el peso total. En este caso usamos el peso total, ya no el peso inicial, que son 2500 newtons, porque teníamos anteriormente un peso inicial de la masa sin el peso adicional, 1000 newtons. Pero como tenemos un peso adicional de 2500 newtons, debemos usar el peso total, que nos dice que el peso total es 3500 newtons sobre X, que sería nuestro desequilibrante, es 0.002 metros. 0.002 metros. Metemos a la calculadora y nos da que K es igual a 1.75. Vamos a hacer 1.75 por 10 elevado a la 6 newton metro. Newton sobre metro. Entonces lo notamos y tenemos que nuestra K es igual a 1.75 por 10 a la 6 newton metro. No olvidemos que esta es nuestra K equivalente, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Ya habíamos explicado que si nos pide el K de el K1, K2 y K3, el valor de K1, K2 y K3, se debe dividir el K equivalente que hemos hallado entre la cantidad de resortes, que en este caso son 3, para hallar K1, K2 y K3. Pero como no nos está pidiendo eso, entonces solamente nos pide K equivalente. Ahora ahora necesitamos hallar la frecuencia natural, que nos dice que es la raíz de K sobre M. En este caso tenemos K, pero no tenemos la masa, que es la masa
total, ya que tenemos un peso adicional. Entonces debemos hallar la masa. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si despejamos la masa, nos queda que el peso es igual que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Reemplazando, tenemos que la masa es igual a el peso total, que son 3.500 newtons. 500 newtons. Y la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Metemos esto a la calculadora y nos da una masa de 356.77 kilogramos. Aquí ponemos la masa es igual a de 356.77 kilogramos. Nos da kilogramos porque newton metro segundo cuadrado es igual a kilogramos, equivale a esta unidad. Y como es una masa, tiene que ser en kilogramos. Como ya tenemos los valores de K y de M, podemos proceder a hallar la frecuencia natural, que nos dice que la frecuencia natural es igual a la raíz de K sobre M. Tenemos K y tenemos M, que es nuestra masa. Los reemplazamos en la fórmula y tenemos que K es 1.750.000 newton metro, o 1.75 por 10 a la 6 es 1.750.000 sobre nuestra masa, que es 356.77 kilogramos. Metamos en la calculadora y nos da una frecuencia natural de 70.0365, y como es una frecuencia y la frecuencia se mide en radianes sobre segundo, nos da 70.0365 radianes sobre segundo. Frecuencia natural de 70.365 radianes sobre segundo. Y para poder hallar la amplitud x sub 0, tenemos que hallar la amplitud de la fuerza externa, que es P sub 0. Como los valores del anterior no han cambiado de P sub 0, que nos dice que P sub 0 es igual a la masa del desequilibrante por el radio del desequilibrante por la frecuencia al cuadrado. Como la masa habíamos hallado que era 2 newton por 1 metro, como hemos explicado anteriormente, esto era el peso del desequilibrante y el radio del desequilibrante. Habíamos transformado esto y nos daba el resultado de 0.20 kilogramos, y los reemplazábamos simplemente en la fórmula, que era 0.20 kilogramos por 1 metro, que es nuestro radio, por 40 pi al cuadrado, que hemos encontrado que era la frecuencia. Y esto nos daba el resultado de P sub 0, que era 3.158.27 metros. Entonces, como tenemos el resultado de P sub 0, ahora por último podemos proceder a hallar x sub 0, que nos dice que P sub 0, que x sub 0 es igual a P sub 0 sobre K
todo sobre 1 menos la frecuencia sobre la frecuencia natural al cuadrado. Reemplazamos esto en la fórmula y tenemos que P sub 0 es 3158.27 sobre 1.75 por 10 a la 6, que es nuestra K, 1 menos nuestra frecuencia, que era 40 pi, sobre la frecuencia natural, que era 70.365. Ambos van a estar en radianes sobre segundo. Al cuadrado. Entonces, continuando con el ejercicio, si introducimos todo esto en la calculadora, nos daría que x sub 0 es igual a menos 0.00081 milímetros. Y esta sería nuestra amplitud máxima. X sub 0 es nuestra amplitud máxima. Y con esto concluiríamos todo el ejercicio del inciso A y el inciso B.